Muchas gracias, hermano Fabián. Vamos a leer el Hechos capítulo 27, Hechos capítulo 27, versículo 22. Hechos 27, versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Verso 24, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Verso 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife al mar. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. Esperamos obviamente que Él añada la bendición a su palabra. En el versículo que habíamos quedado, en el versículo 25, consideramos varias cosas acerca de estas tormentas en la vida. Puede ser como aplicación de una enfermedad, algo que no esperamos, alguna circunstancia que atraviesa en nuestra vida, inesperadamente nos golpea, así como los huracanes, las tormentas golpean aquella barca, aquel barco, y en una de las partes incluso las personas temen por su vida. A ese extremo llega el momento tan crucial de una barca. Dice el versículo, tened buen ánimo. Y la última vez consideramos que el ánimo es lo que se pierde cuando enfrentamos circunstancias malas, terribles. A nadie le gusta pasar por tristezas, por penas, por situaciones que nos hacen llorar. Incluso la Biblia nos muestra en los Salmos que Dios guarda nuestras lágrimas. Y en su libro están escritas todas aquellas cosas que nosotros pasamos. Y podemos considerar eso para animarnos, que Dios tiene un registro de aquellas cosas que cuentan también nuestra vida. En el libro, en el cielo hay varios libros. Hay varios libros. Y hay sucesos en nuestra vida que van a quedar anotados. Pasamos por una circunstancia y cuál fue nuestra reacción. Obviamente
nos desesperamos, sufrimos, lloramos, pero hay momentos que también reaccionamos de manera diferente cuando enfrentamos tribulaciones y circunstancias que no nos gustan, que son incómodas, que son tristes, y reaccionamos bien, gracias a Dios. Así que depende de nuestra reacción cómo pasemos una tormenta en la vida. Depende de nuestra reacción que podamos animar o desanimar también a los que nos rodean, a los que están cerca de nosotros. Podemos pedirle al Señor ayuda en todo momento. Él está atento a nuestras oraciones hasta lo más mínimo. No pensemos que algo es tan pequeño para no dejarlo en oración delante del Señor. Vamos a salir del hogar, vamos a salir de la casa, oremos al Señor que nos vaya bien en esa salida, en aquel trámite. Vamos a llegar a nuestro hogar, agradezcamos a Dios en oración por haber llegado sanos, salvos. Tenemos que hacer algún trámite, aunque sea pequeño. Podemos ir por nuestras propias fuerzas o podemos encomendar aquello que es bien pequeño para algunos, pero podemos decir, Señor, ayúdame en este trámite, ayúdame en esta causa, ayúdame en lo que voy a hacer. Y poner a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Tenemos enfermedades, vamos al doctor. Podemos depositar toda nuestra confianza en los doctores, en las eminencias, buscar al mejor doctor. O podemos decir, Señor, voy en tu nombre. El doctor que me atienda no me interesa porque tú pones el poder, la sabiduría en la persona que me va a atender porque yo soy tu hijo. Tú me has salvado, tú me has liberado de tantas cosas. ¿Qué te va a costar poner un poco de sabiduría en un hombre? Poner sabiduría en sus manos para que haga bien una operación. Y el Señor puede responder a aquellas oraciones. Hemos escuchado testimonios de hermanos, de hermanas que sus tratamientos médicos avanzan más rápido que otras personas que están en las mismas condiciones. Porque, hermanos, a veces nos olvidamos que hay una diferencia muy grande con las personas que no conocen al Señor. A veces actuamos igual como actúan las personas que no conocen al Señor, que no tienen a Dios como Padre, que no pueden orar, que no tienen esperanza. A veces no se ve diferencia cuando nos sucede un problema a nosotros o cuando le sucede un problema a gente del mundo que no tiene esperanza, que no tiene a Dios como Padre, que no son salvos. Y eso nos puede hacer meditar, tener buen ánimo. Y dice Pablo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Las promesas que Dios tiene en su palabra son fieles, son verdaderas. ¿Y por qué Pablo dice yo confío en Dios? Podría haber dicho yo creo en Dios, que será así como me ha dicho. Pero el libro de Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan. Y Pablo utiliza esta otra expresión, yo confío en Dios. Yo creo en Dios y confío en Dios. Confío en Dios. Así que la confianza en el Señor es suficiente para enfrentar todas las circunstancias, las pruebas que tenemos en este mundo y no amedrentarnos por el temor. Hemos visto en las veces anteriores cómo el temor, la angustia, toma a estas personas que van en una tormenta, en una tempestad, y eso nos preocupa. Incluso podemos tener hasta ataques de ansiedad que son parecidos incluso a lo que es un ataque al corazón. A ese extremo puede llegar la desesperación, la angustia, en personas que decimos confiar en el Señor, pero a veces nos olvidamos. A veces nos preocupamos y pensamos en algo que todavía no ha sucedido, en alguna cosa que no ha ocurrido, y nos preocupamos, como la palabra lo dice, estamos ocupados en algo que todavía no ha pasado, y de ahí viene la palabra preocupación, y pensamos qué va a acontecer si sucede esto, y si sucede aquello, y si me pasa esto, qué va a pasar con los demás, y empiezo a preocuparme, y el Señor dice que no nos preocupemos, que dejemos toda nuestra ansiedad delante de Él, por nada estemos ansiosos, antes sean presentadas todas nuestras súplicas, nuestras oraciones delante
del Padre que tiene cuidado de nosotros. Y cuando una vez estaba tan preocupado y vi a un joven contemplando unos pájaros, y me acerco, ¿qué pasa? ¿Qué estás pensando?, le digo. Y me dice, estaba pensando en aquel texto que habla de los pajarillos, y observando cómo esos pájaros se están alimentando, se están comiendo. Y de inmediato todo lo que tenía se me pasó. El Señor ocupó un versículo, ocupó un joven para recordarme sus promesas, sus palabras. Dios tiene cuidado de los pajarillos, de alimentarlos a ellos. ¿Cuánto nosotros valemos más que aquellos pajarillos? Ni un cabello de nuestra cabeza cae si el Señor no lo permite. El caso de Job, que sufrió tanto, tuvo que Satanás pedir permiso al Señor para que quitara el cerco, y Satanás reconoce, tú le has cercado por todas partes para que no le dañe. Así que cuando algo nos daña, cuando algo nos pasa, cuando algo nos sucede, lo primero que tenemos que saber es que Dios, en su consejo divino, dijo, esto está permitido para que le suceda a tal o cual hijo de Dios. Y no que ocurrió, ¿por qué ocurrió esto? Y cuestionarnos, esto no hubiera ocurrido si tal o cual cosa nos hubiera pasado. Si hubiéramos hecho esto, no nos hubiera ocurrido aquella tragedia. Si hubiéramos tomado esta otra decisión, tal vez no nos hubiera pasado este accidente. El pensar eso, el ponernos en los lugares diferentes de las situaciones, nos trae angustia, preocupación. El Señor dice, todo lo que te ha pasado está en mi soberana voluntad. Aquí van unas personas atravesando una tormenta. En ese tiempo no era como hoy día. Hoy día tenemos radares, GPS arriba de los barcos. Las personas, si se pierden, las van a rescatar de inmediato, pero en ese tiempo estaba este barco y nadie podía identificar dónde estaba. No había los instrumentos de navegación que tenemos hoy día. Y Pablo dice, yo confío en Dios. Nuestra confianza tiene que ser en Dios, que será así como me ha dicho. Entonces confiemos cuando Dios nos dice algo, que va a ser así como Él nos ha dicho, como Él nos ha permitido que pasemos una tragedia, también nos va a poner todas las salidas, todos los resguardos, para que no tengamos ni un milímetro más de lo que podemos aguantar en nuestra vida. El Señor no va a hacer eso. Va a permitir hasta el momento en que sepa Él que nosotros podemos aguantar, no más allá. Y después, probada nuestra fe, más preciosa que el oro, vamos a entender que Dios lo hizo por nuestro bien. Dice el versículo 26, con todo es necesario quedemos en alguna isla, con todo es necesario quedemos en alguna isla. Y esto tiene que ver con que hay situaciones que no se pueden evitar, hay circunstancias que no las podemos evitar. Va a llegar un momento que vamos a dar con una isla. Y aquí se entiende, Pablo lo entiende, es necesario. Vamos a dar en una isla en algún momento, pero Dios me ha dicho que confiemos en Él porque ninguno se va a perder. Ninguno se va a perder. Y el versículo 26 también habla de la soberanía. Habla de la soberanía. Dios a veces permite cosas. Podemos orar y Dios contesta de forma negativa y dice no. Y nos cuesta entender. Y sufrimos porque no entendemos por qué orábamos por algo y Dios no respondió. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no respondió? Podemos buscarle miles de explicaciones, pero no lo vamos a entender. Tal vez más adelante lo entendamos o tal vez nunca lo entendamos aquí en la tierra. Pero en el cielo se van a abrir nuestros ojos espirituales y vamos a entender el porqué de todo lo que pasamos aquí en la tierra, todo lo malo que pasamos aquí en la tierra tenía un propósito para nuestro bien, para nuestro beneficio espiritual, para que glorifiquemos en cada circunstancia, en nuestra vida, el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí Dios nos los quita de la tempestad. Dice el versículo 27 que los pasó 2 semanas. 2 semanas en aquel tiempo era una tragedia. En medio del mar, con la tempestad, con lluvia, con olas grandes, gigantescas.
En el día de hoy también existe ropa especial para estas tormentas en el mar. En ese tiempo no. El frío, el frío, el barco moviéndose de un lado para otro, y ahí estaban estos hombres. Y Dios no los quitó. 14 días en la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar. El mar sabemos que figura del mundo, un mundo tempestuoso, un mundo que a veces las olas tratan de entrar a nuestra barca como iglesia. A veces el mundo tiene olas tan grandes, en este tiempo lo hemos comprobado. Las olas del mundo están siendo gigantescas a través de ideologías nefastas, ideologías que son totalmente diabólicas, que las están pasando como algo normal. Y cualquier persona que se oponga a esas ideologías demoníacas, se le va a decir que está fuera de foco, que nosotros estamos mal y ellos están bien. En otros países son personas tomadas prisioneras por hablar en contra de todas esas ideologías. Son olas que están ingresando a la iglesia, a la barca, al barco en el que vamos. Y algunos barcos ya se han hundido. En Estados Unidos, iglesias históricas en Estados Unidos han puesto personas homosexuales liderando aquellas iglesias, y ellos han permitido esto. Tremendo, tremendo. Que el Señor nos ayude a las épocas que nos vemos enfrentados. Siempre que pasa algo en Europa o en Estados Unidos, luego se repite tiempo después en nuestro país. Un hermano escribía: cuando veamos la barba de nuestro vecino arder, pongamos la nuestra en remojo, decía él, refiriéndose a que en algún momento vamos a tener que también enfrentarnos a estas circunstancias que están pasando en otras latitudes. Los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. ¿Por qué sospecharon eso? Tienen que haber escuchado las olas romper. Y hay momentos en que uno, como dice, tiene un presentimiento, sospecha cosas. Este mundo va hacia un lado. Y a veces el Señor nos da el discernimiento espiritual para intuir lo que puede pasar, lo que va a pasar, saber lo que va a pasar. Estos hombres sospecharon que estaban cerca de tierra. Hombres marineros escuchaban las olas romper en algún momento y dijeron: ya vamos a llegar en algún momento a estar cerca de tierra. El versículo 28 nos muestra acerca de examinarnos. ¿Y por qué digo de examinarnos? Este barco se va a romper, este barco va a naufragar. Pablo ya sabe que nadie se va a perder, pero el barco sí. Y esto también nos enseña que lo importante son las personas que van dentro, no es el barco en sí. Y varias veces hemos aclarado que cuando hablamos de iglesia, nos referimos a las personas que se congregan en un lugar determinado. El edificio no tiene la importancia que algunos le dan. Hay edificios que para el terremoto fueron destruidos, no quedó ninguna piedra, cayeron todos, pero la iglesia no se terminó, porque la iglesia son las personas. Lugares que se han incendiado, pero la iglesia no se terminó, porque la iglesia son las personas. Y aquí hay un examen entonces. Dice que echaron la sonda, hallaron 20 brasas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brasas. La sonda era un instrumento de medición. Se medía cuál era la profundidad que tenía el barco. Y aquí estamos hablando aproximadamente de 36 metros. Cuando ellos echan este hilo, por decirlo así, con un peso en una esquina, toman ese hilo y lo tiran al mar,
en la profundidad y ellos logran medir 20 brazas, aproximadamente 36 metros. Y más adelante vuelven a arrojar esto y da, dice, 15 brazas aproximadamente 27 metros. Estaban más cerca de tierra. Y como dice ahí, sospecharon que estaban cerca de tierra. Cuando un hermano está mal, intuye que ya está próximo a tocar fondo. Hermano, hermana, no esperes a tocar fondo. Aquí hay un examen que hacen los marineros y ven ellos que se aproxima al fondo. Toman la primera medida, 36 metros. Más adelante, 27 metros. Cada vez están más cerca de tocar el fondo y ellos tienen que tomar decisiones. Hermano, hermana, si estás pasando por lejanía espiritual, si te das cuenta que estás lejos espiritualmente del Señor, no esperes a tocar fondo. El Señor te está mostrando, te está indicando que cada vez estás más cerca de tocar fondo en tu vida espiritual, como aquel hijo pródigo que terminó comiendo o deseando comer lo que comían los cerdos. A ese nivel estaba mal ese hijo pródigo hasta que volvió en sí, consideró los siervos de su padre, cómo estaban ellos, y él siendo hijo estaba allí deseando comer lo que se les arrojaba a los cerdos, un animal totalmente inmundo para un judío, a ese nivel. Y aquí vemos que el barco cada vez está más cerca de tocar fondo. No esperemos a tocar fondo si hemos visto señales en nuestra vida espiritual, que vamos cayendo, descendiendo. Tomemos medidas. Allí el versículo 29 dice, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día, temiendo dar en escollos. ¿Sabe que este temor es un temor de la preservación de la vida? A veces hay temores espirituales que no son de Dios, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Así que cuando hay temor en nosotros por el porvenir, obviamente no es de Dios. Pero hay otro temor, hay un miedo que a veces nos hace reaccionar a favor de lo espiritual. Estas personas tienen temor de dar en escollos y echan 4 anclas. Otra versión dice en el versículo 29, esto asustó a los marineros, pues quería decir que el barco podía chocar contra las rocas. Echaron 4 anclas al mar por la parte trasera del barco y le pidieron a Dios que pronto amaneciera. Ahí está otra versión que se entiende un poco mejor este versículo. Estos hombres, dice que los asustó, y este temor es el susto que les vino, es parecido cuando se acercaba el Señor a ellos, a los discípulos, y ellos pensaban que era un fantasma y tuvieron susto, se asustaron. Hay un susto, un temor que tiene que ver con lo espiritual, de tomar decisiones. Hemos visto, cada vez se está acercando más a tierra. Hay hermanos que cada vez se están alejando más de Dios, pero en algún momento tienen temor, se asustan porque saben que una vida sin el Señor es terrible y comienzan a tomar medidas. Ese es el temor que podemos aplicar aquí. Este temor les hizo pensar que iban a chocar en las rocas, y al pensar eso, que iban a chocar en las rocas y a perder su vida, ellos tomaron medidas. En lo espiritual es lo mismo. En algún momento nuestra vida espiritual va decayendo y tenemos temor
de que sin el Señor nada podemos hacer, alejados del Señor nada podemos hacer. Por nuestras propias fuerzas es imposible que hagamos cosas. Alejados del Señor nada podemos hacer. Y ese es el susto que aparece allí, que los invita a hacer algo, temiendo dar en escollos, ellos echan las anclas. Y en la vida espiritual de una persona, de una iglesia, ¿de qué nos habla las anclas? Cantamos un himno, un coro, aunque ruja tempestad. Y en ese coro decimos también, oh, mi ancla firme está, mi ancla firme está, aunque ruja tempestad. El ancla, nuestro Señor, nuestro Señor. Nos pone una firmeza que aunque el mundo mueva el barco, las olas puedan entrar al barco, pero no nos vamos a mover de allí. Este miedo, este temor les hizo reaccionar para estabilizarse, para dejar de moverse tanto. Y tiran 4 anclas. Y esto es interesante también, considerando un pasaje en el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos 6, 18 dice, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Allí hay palabras importantes. Tengamos un fortísimo consuelo. Hemos pasado tribulaciones, hemos pasado una tormenta en la vida. Tengamos un fuertísimo consuelo. Y dice, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Es como, en forma figurada, estuviera en un lugar la esperanza. Y nosotros vamos y nos tomamos de la esperanza y no nos soltamos más. Tenemos firme la esperanza. Y luego el versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla. Esta esperanza como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, hasta los lugares más espirituales, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el mismo libro de los Hebreos dice, capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Estamos pasando por tormentas, por alguna tribulación, por alguna tormenta en la vida. Nos han golpeado las olas de este mundo. Hemos sufrido y hemos pensado que todo se va a acabar y tenemos miedo de la vida y todo eso. Dice, consideremos a Jesús, el autor y consumador de la fe, que sufrió, él sufrió. Considerar que al que él sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Quién más que el Señor sufrió? ¿Podemos decir o pensar en alguien que haya sufrido más que el Señor? Experimentado en quebranto, dice el libro de Isaías. Y para ser experimentado en algo, la persona tiene que realizar una y otra vez algo para ser experimentado. Bueno, el Señor fue experimentado en quebranto. Una vez tras otra vez venían quebrantos a su vida, tribulaciones, menosprecios a su vida, circunstancias adversas, y él miraba a lo alto, miraba al cielo, consideraba a su Padre. Nunca me ha dejado solo el Padre, nunca. Y podemos pensar en nosotros, hermanos, aunque a veces parece que sí, pero no es así. El Señor nunca nos deja solos.
El Padre nunca nos va a dejar solo, el Espíritu Santo nunca nos va a dejar solo. Nos acompañan. El libro de Juan habla que vendremos a Él y haremos morada con Él. El Señor hablando de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en comunión con el creyente, y a veces no lo consideramos. A veces pensamos que estamos solos. Dios se ha olvidado de mí. Dios me ha abandonado. No sé por qué estoy pasando por esta enfermedad, por esta dolencia, por qué esta tragedia me ocurrió a mí, solamente a mí. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. Dios no nos ha dejado. Dios está pendiente de nosotros hasta en los más mínimos detalles. Él se preocupa de lo que nos sucede. Él ve nuestras lágrimas, nuestro sufrimiento, Él lo ve y sabe. En la antigüedad vemos a un rey que oró y Dios le dijo al profeta que volviera. Había visto al rey orando hacia la pared, lo había visto, lo había observado Dios. En el Nuevo Testamento tenemos a uno de los primeros discípulos. ¿De dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El Señor nos observa en el lugar, en lugares que estamos solos, a veces orando solo, el Señor está allí, nos está viendo, nos está observando y sabe lo que estamos pasando y atravesando y sabe que no nos gusta pasar por circunstancias que nos hacen sufrir, llorar, sentir temor, sentir angustia, que son sensaciones humanas. El mundo trata de buscar soluciones humanas para sus problemas, pero nosotros podemos acudir al Señor en la peor de las circunstancias. Señor, aquí estoy. Padre, no sé por qué estoy pasando por esto, pero tú lo sabes. Confío en que tú sabes que esto es para mi bien. Ayúdame en esta circunstancia, en esta tribulación. Ayúdame, no soy fuerte, me quebro a cada rato, lloro a cada instante. Ayúdame en mi tribulación. Hemos orado de esa forma. Ninguna persona que acudió al Señor volvió con las manos vacías. El Señor nos oye, nos escucha. Así que estas personas, temiendo dar en escollos, en los roqueríos, tiraron las anclas. Y es interesante porque dice, tiraron las 4 anclas. Hemos considerado que el Señor Jesús es el autor y consumador de la fe. Y su vida se nos cuenta en 4 relatos. En el libro de Mateo, que se nos presenta como rey, en el libro de Marcos, que se nos presenta como el siervo perfecto delante del Señor, delante de Dios, el libro de Lucas, que lo presenta como el hombre perfecto, y el libro de Juan, que lo presenta como Dios hecho carne. 4 relatos de una misma persona. No hay más evangelio por si acaso, como algún personaje se equivocó por allí. Solamente 4 relatos. También se han encontrado otros escritos, pero en su soberanía Dios no los incluyó en el libro que nosotros tenemos. No los incluyó, solamente 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 personajes. Y el ancla de todo, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, ¿qué dice? Dice, temiendo dar en las rocas, echaron 4 anclas por la parte de atrás, por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Otra traducción nos dice, le pidieron a Dios que pronto amaneciera. En un momento de angustia, ellos se acercaron a Dios, ansiaban, tenían ansias, procuraban que amaneciera pronto. Y aquí hay algo muy lógico, que es algo básico, pero vale la pena decirlo. A veces queremos apurar una situación, pero el Señor no lo hace. Aquí estas personas ya están al límite y dice que ellos ansiaban que se hiciese de día. En la otra versión que leímos dice procuraban y pedían a Dios que pronto se hiciese de día. Podemos adelantar que amanezca, de ninguna manera. A veces Dios tiene sus tiempos.
Y por más que nosotros queramos, no lo vamos a adelantar. Hay procesos naturales que tienen que guardarse. El libro de Eclesiastés nos dice que hay tiempo de reír, pero también hay tiempo de llorar. Y cuando es tiempo de llorar, hermano, hay que llorar. No seamos como aquellos que ponen un impedimento al lloro. Al lloro. Qué terrible eso. Eso es religiosidad. Si queremos llorar por alguna situación, lloremos. Derramemos nuestras lágrimas, porque es tiempo de llorar. De llorar. Pero también hay tiempo de reír, que también es otro pensamiento religioso que como creyente no podemos reír. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Disfrutemos cada uno de los tiempos. En el tiempo de la alegría, gocémonos. En el tiempo de la adversidad, de la angustia, consideremos, meditemos. Nos dice el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón. Hay tiempos, hay tiempos. Y cuando hay tiempo de angustia, de preocupación, y tenemos que llorar, hay que llorar. Pero también es tiempo de confiar en el Señor. Él va a pasar con nosotros la tormenta. Él nos va a cuidar en cada momento. Ansiaban que se hiciese de día. No podemos adelantar nosotros los tiempos. Un niño, una alegría del nacimiento de un niño. Podemos desear que nazca antes, ¿no? Son 9 meses y ahí está, 9 meses. Si nace antes, se le pone en incubadora y hay otras técnicas allí, porque no es natural. El tiempo determinado por Dios. Y si nace después también hay complicaciones, porque Dios tiene sus tiempos. Y a veces nos pone en circunstancias donde hay una enfermedad que tenemos que pasar. Tenemos que ir a médico, buscar tratamientos, pero después ya eso pasa y el Señor nos hace pasar por eso. Y aumenta nuestra fe en esa circunstancia. Dice el versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Esta es otra sensación humana. Cuando vienen los problemas, hay dentro de nosotros algo que nos invita a escapar, a tratar de escapar, a no enfrentar las dificultades y los problemas que Dios en su soberanía ha puesto delante de nosotros. No podemos escapar. Lo que está en nosotros es más poderoso de lo que está en el mundo. Lo que está en nosotros es el Espíritu Santo. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. A veces hay que enfrentar los problemas, hay que enfrentar las circunstancias adversas. A veces son terribles, pero tenemos que enfrentarlas. Y las enfrentamos. No seamos como estos marineros que la circunstancia que ellos vieron, ellos al ver que no amanecía, pidieron, ansiaban que amanezca luego, que veamos el sol, pero no pasaba eso, entonces quisieron huir, arrancar de la dificultad, correr, como si el huir hiciera desaparecer el problema, como si escapar hiciera desaparecer la dificultad. De ninguna manera. Tenemos que enfrentar en el nombre del Señor las dificultades y los problemas que Dios en su soberanía nos ha hecho atravesar. Dice, procuraban huir de esta nave. Hemos sentido esa sensación de huir, de no querer saber más de la situación, escapar. Pues bien, en algún momento las situaciones vuelven para enfrentarlas. Si el Señor nos hace pasar por una prueba y la esquivamos, el Señor en su soberana voluntad y por beneficio de nosotros nos va a hacer pasar por esa prueba nuevamente, hasta que la enfrentemos, hasta que nos pongamos firmes con la fe del Señor, con esta ancla firme. Aunque ruja la tempestad, vamos a estar firmes porque estamos confiando en el Señor. No sacamos nada con huir, con hacer que la dificultad no existe. Tenemos que hacerle frente. Y dice, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Y hay una palabra
que tiene que ver con la religiosidad, el fariseísmo, que lo que criticó el Señor en su época y a lo largo de toda la historia es criticable, el fariseísmo, el aparentar, el ponerse máscaras. Dice, aparentaban. Aparentar querer hacer algo, pero en el fondo, en el corazón, se quiere hacer otra cosa. El corazón no está puesto en la apariencia que se está realizando, se está haciendo. Estos marineros en su desesperación echan también, dice, echando el esquife al mar. El esquife era como un bote salvavidas. Estamos hablando de un grupo de personas, 276 personas, y la promesa de Dios es que si todos permanecen juntos, si todos permanecen unidos, Dios los va a salvar a todos. Pero algunos ante la dificultad, ante el problema, quieren huir, quieren alejarse y quieren echar este bote salvavidas al mar y escapar ellos solos. No les importa la palabra que se ha dicho. Si ellos se van, los demás van a morir. Y Pablo luego tiene que decirle al centurión lo que estaba pasando. ¿Cuál es tu bote salvavidas? ¿Cuál es tu esquife? Porque el esquife nos habla de aquellas cosas que no son Dios, no son Dios, y nosotros tenemos nuestra confianza en aquello. Puede ser una persona, puede ser una situación. A veces decimos confiar en Dios, pero al momento de hacer algo, utilizamos el bote salvavidas, nuestro esquife, lo que está allí. Por eso más adelante se cortan las amarras de este bote salvavidas, porque Dios quiere que entiendan que si van a ser salvados, las 276 personas van a ser salvadas porque Dios los ha salvado, no porque ellos tengan un bote salvavidas, no porque ellos tengan la posibilidad a través de este esquife de salvar sus vidas, no. Y Corintio nos habla, Pablo nos habla respecto a qué es lo que es la iglesia. Y dice que la iglesia es como un cuerpo. Y cuando un cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Y esa es la idea. 276 personas. Si una no permanecía en el barco, todos iban a perecer. La idea era que todos permanecieran juntos y confiando en lo que Pablo había dicho, que Dios les había prometido la salvación a todos, si todos permanecían juntos. Pablo tiene que decir, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Vamos a quedar hasta ahí en el día de hoy, que el Señor añada bendición a su palabra.